Quiero que busque en sus Biblias un pasaje bien conocido para muchos de nosotros, que está en Lucas 15, del 11 al 20. Lucas 15, del 11 al 20. Quiero de alguna manera agradecer al Señor por este tiempo que Él nos da. Agradecer por ustedes, porque Dios los ha traído aquí. Algunos de ustedes nos conocemos hace tantos años y a otros recién los estamos conociendo. Hay algunos de ustedes que han venido por primera vez. Así que agradezco a Dios por eso, por tener algo en común con ustedes, que es a Jesús. Amén. Por otro lado, agradezco también por los pastores de aquí, por Mario, por Carlos, por Jonathan. La verdad es que son una bendición para mí. ¿Ya? Así que agradezco a Dios por ello y obviamente mi gran agradecimiento es al Señor por haberme perdonado mis pecados, por haberme salvado de la ira venidera. Colosenses 1:13 dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿no es cierto? Así que esos somos. Lucas 15, 11 al 20, lo vamos a leer. Quiero pedirles también que tengan un poco de paciencia, pero a la misma vez no se vaya hasta el final. No se vaya, quédese hasta el final, por lo menos hasta que podamos orar. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Incline su rostro. Gracias, Padre. Gracias, porque usted está con nosotros. Gracias, amado Espíritu Santo, porque usted está aquí presente. Gracias porque usted tiene en nosotros un templo y nosotros queremos que ese templo esté vivo cada día, que sea para usted una alegría habitar en nosotros, porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados y vivimos una vida ajustada a su voluntad. A lo menos lo queremos vivir y lo deseamos. Gracias, amado Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Oramos y clamamos que en este momento se nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras y poder así, una vez comprendido, poner por obra, hacer su voluntad como usted nos manda. Gracias, Padre. Gracias, amado Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo.
Amén. Amén. Quisiera un poquito decirles que tengan un poco de paciencia, porque el Señor nos quiere hablar esta noche. ¿Ya? Hay algo maravilloso que debiera ocurrir una vez que hemos oído del Señor. Cuando alguien nos habló del Evangelio, o cuando usted o yo asistimos a un lugar como este y entendimos el Evangelio por el Espíritu Santo, una de las cosas es que el Espíritu Santo nos lleva a arrepentirnos. Y hoy vamos a hablar un poquito de aquello, del verdadero arrepentimiento. ¿Ya? Primero quisiera desarrollar un poquito esto. Dice, volviendo un poquito a lo que hemos leído, aquí tenemos a un joven que tenía un padre que lo amaba. Tenía un padre que tenía sueños con su hijo cuando se independizara. Sin embargo, este hijo decidió rebelarse contra su padre y pidió parte de la herencia y se fue. Decidió vivir su propia voluntad. Sin embargo, una vez estando en esta condición, como lo acabamos de leer clarito, él tuvo un arrepentimiento. Pero aquí hay algo donde nosotros podemos confundirnos, porque hay otra palabra que se parece al arrepentimiento. Se llama remordimiento. Se parece, ¿no es cierto? Arrepentimiento y remordimiento son muy parecidos, pero la diferencia que se hace en nuestro corazón es completamente distinta, es contraria. Porque el verdadero arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos. Dice, transformaos. Está hablando en modo imperativo. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El verdadero arrepentimiento hace que nosotros tengamos una nueva forma de pensar. El verdadero arrepentimiento nos hace cambiar de actitud, o cambiamos voluntariamente de actitud. El verdadero arrepentimiento es someterse al gobierno de Dios, no a la forma en que nosotros queremos vivir. El verdadero arrepentimiento es vivir como Dios dice que viva. El verdadero arrepentimiento es dar la espalda al pecado y dirigirse a Cristo. Ese es el verdadero arrepentimiento. También les digo que generalmente cuando estamos aquí delante, siempre es un resumen de lo que Dios nos quiere decir. Porque la palabra del Señor que dice que los caminos del Señor son insondables. Cuando usted ha creído que lo conoció todo, que lo vivió todo y que anda más arriba del piso en el espíritu, como dicen algunos que puede ser, y usted piensa que lo descubrió todo, que el Espíritu Santo le dio todo, no es así. Insondables son los caminos del Señor. Por lo tanto, estamos haciendo un resumen de lo que es el verdadero arrepentimiento. No debemos confundir arrepentimiento con remordimiento, porque el remordimiento solamente es sentirme mal por lo que hice mal. El remordimiento es sentirme mal por lo que hice mal. ¿Cómo lo podemos decir? Si yo voy hacia allá y yo me arrepiento de mis pecados, de la forma en que vivo, de cómo me comporto, yo me devuelvo hacia allá. Si yo solamente tengo remordimiento por lo que hice o por lo que he ejecutado o de lo mal que me he portado, va a pasar exactamente lo mismo, en el mismo lugar. Porque cuando nos arrepentimos lloramos, cuando tenemos remordimiento también lloramos, cuando tenemos arrepentimiento tomamos decisiones y cuando tenemos remordimiento también tomamos decisiones, pero la diferencia es que cuando tengo remordimiento sigo para el mismo lugar
donde iba. Pasa el tiempo y allá pasa exactamente lo mismo, pasa que algo hice mal, pasa que de alguna manera Dios me está llamando porque Él siempre está hablando en nuestro corazón. Supuestamente me arrepiento, lloro, tomo decisiones, pero sigo caminando para allá. Y ese es un círculo vicioso que pasa dentro de la iglesia, amados. Ha pasado, viene pasando y pasará aún después que nosotros no estemos, seguirá pasando. Pero Dios nos está haciendo un llamado ahora a un verdadero arrepentimiento. Seguramente la mayoría de ustedes ahora está pensando, gracias Señor porque me arrepentí. Pero tenemos mucho de qué arrepentirnos, amados. Nosotros debiésemos experimentar una metanoia. Esta palabra significa cambio de mentalidad o cambio de actitud. O sea, primero, cuando me arrepiento realmente yo pienso y en mi mente yo puedo llegar a una conclusión de qué realmente es el pecado. Si bien los pecados, siempre hablo con el pastor Carlos y le digo que los pecados son placenteros. Si usted le preguntara a cualquiera de ustedes si se sufre pecando, todos me dirían que no se sufre pecando, al contrario. Entonces, cuando tenemos digamos, a cambiar la manera de pensar acerca del pecado, vamos a darnos cuenta que el pecado nos daña, el pecado nos aparta de Dios y el pecado trae serias consecuencias al final del día. No del día, sino que de la vida. Trae serias consecuencias matrimoniales, de los hijos. Pero también puedo allí pensar, en ese cambio de mentalidad, puedo pensar en la obra de Dios, de Cristo en la cruz del Calvario. Puedo pensar en el valor de esa obra, el valor que tuvo para mí, para yo ser salvo, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Puedo pensar y darle ese valor que se merece el Señor, para no volver a repetir el ciclo. Cambiando nuestra manera de pensar, podemos tomar las decisiones correctas. Pero si no lo hemos hecho, lo más probable es que hagamos lo mismo a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, amados. En otras palabras, debemos abandonar la rebeldía. ¿Habrá rebeldía en alguno de nosotros? Somos rebeldes por naturaleza, amados. Cuando Adán y Eva pecaron allí en el huerto del Edén, siempre reitero esto, ellos pecaron y pecaron sus hijos y los hijos de sus hijos hasta que llegamos a nosotros. Nacimos pecadores, vendidos al pecado. Por lo tanto, no hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo no soy rebelde, porque yo voy a la iglesia el día domingo, yo diezmo, yo nunca he engañado a mi esposa, a mi esposo, y empieza a encontrar uno que no hace nada de eso. Y en muchos de nosotros, gracias porque no es así, gracias porque no hacemos esas cosas, pero somos rebeldes por naturaleza. La rebeldía es algo que llevamos dentro. ¿Por qué? Porque esa nos la heredaron nuestros primeros padres. ¿Quién serían esos? Adán y Eva. De allá venimos. Ellos, estando en el jardín del Edén, ellos se rebelaron a la voluntad de Dios. No así la obediencia, hermanos. La rebeldía es una actitud natural de cada uno de nosotros, pero levante la mano, ¿quién dice que es fácil obedecer al Señor? Gracias, Señor, porque ninguno levantó la mano, porque lo voy a hacer pasar para acá para que nos explicara. Amados, Hebreos 5:8 dice que el Hijo Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y estamos de acuerdo con que Jesús no era desobediente, ¿no es cierto? Jesús no era desobediente, en la esencia Él no era desobediente, pero Él se hizo hombre para estar a la altura de nosotros, para poder morir por nosotros, para poder
para poder enseñarnos que Él nos entiende a nosotros, pero también esa obediencia lo llevó a la muerte. Y aparte de eso nos dejó un ejemplo a ti y a mí, que aprendamos la obediencia. La obediencia se aprende en ese caminar diario. Cuando tomamos la decisión, cuando íbamos hacia allá y nos devolvimos hacia allá para hacer la voluntad de Dios, allí podemos aprender la obediencia. La obediencia no es algo natural de nosotros, debemos aprenderla. Así que aprendamos la obediencia, amados. Aprendamos la obediencia. Y la obediencia es tan profunda como es tan sencilla también. Y yo hoy quise hacer una prueba, a ver qué tanto hay. Por eso le agradezco a Dios que ninguno levantó la mano cuando pregunté si era fácil obedecer. Me puse en la puerta y empecé a decirle a todos que ocuparan los primeros asientos. No quiero ni decir qué pasó. Pero agradezco por quienes obedecieron. En esas cosas sencillas entendemos que somos insujetos, amados. Nos cuesta obedecer aún esas cosas pequeñas, la sencillez de las cosas. Si ustedes se hubieran sentado delante, la familia de Alex no hubiese dado toda esa vuelta y hubiera llegado aquí, sino que se hubiese sentado más atrasito. Igual la familia de mi amado Jaime Ramírez. ¿Se da cuenta? En la sencillez de las cosas tiene que demostrarse la obediencia, pero la obediencia va también mucho más allá. ¿Amén? ¿Aprendieron eso? La rebeldía es natural en nosotros, pero la obediencia tenemos que aprenderla como Jesús nos enseñó. Ahora, desarrollemos qué es la rebeldía. Diga, ¿qué es la rebeldía? Es el desconocimiento de la autoridad establecida legítimamente. Esa es la rebeldía. Es el desconocimiento de la autoridad establecida legítimamente. Y eso es lo que Adán y Eva hicieron. Dice que el Señor les puso en el huerto del Edén, dice árboles. Si usted lee ahí, dice que puso árboles y le dice que de todo árbol coman, dice. Pero después le dice, pero menos de ese que está ahí en el medio, porque es el árbol del bien y del mal. Si llegasen a comer, serán como Dios, sabrán el bien y el mal. Ellos sabiendo eso, al igual que nosotros que sabemos las cosas, nos rebelamos contra Dios. Por eso que somos rebeldes, amados. Porque la rebeldía es algo que siempre, hasta el último día de nuestra vida, nos va a mensajear aquí. Se puede, se puede, se puede. Si no es tan malo. La rebeldía es el desconocimiento de la autoridad establecida legítimamente. ¿Y quién es esa autoridad? Dios es la autoridad suprema. Allí en el precioso Edén, Adán y Eva, porque el Edén era precioso, ayer le explicaba un poco al Heber. Adán y Eva vivían en la presencia de Dios. Adán y Eva no tenían mayores complicaciones. Dice que el agua fluía de la tierra y él no tenía que regarla. Hoy hay que regar la tierra para que pueda haber frutos, hortalizas, lo que sacamos de la tierra. Y muchas otras cosas. Ellos vivían en la presencia de Dios. También dice ahí en el pasaje donde se revelaron que una vez que ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, pero antes de eso no se habían dado cuenta porque no había pecado. Pero en el momento que este acontecimiento pasó, toda la humanidad se rebeló contra el Señor. Allí en el precioso Edén, Adán y Eva se rebelaron contra Dios e hicieron su propia voluntad. Cuando este hijo exigió a su padre, el que leímos recién, lo hizo en rebelión, lo hizo contra la autoridad del padre. ¿Por qué? Porque él pensaba que hacer lo que en ese momento él pensaba que era lo mejor, se estaba rebelando contra la autoridad de su padre. Y ese padre que usted encuentra ahí cuando lo lea de nuevo, ese representa a Dios. Y ese hijo pródigo nos representa a cada uno de nosotros.
Usted podrá decir, yo soy cristiano de hace 30 años, 40 años. Pero, ¿sabe qué? En el día a veces, en un segundo, nos convertimos en el hijo pródigo. En un segundo pecamos. Podemos, pero también en un minuto tenemos la oportunidad de arrepentirnos y decir, vuelvo a mi Padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese hombre, ese padre representa a Dios y el hijo pródigo nos representa a nosotros. La rebeldía es vivir como uno quiere, así quiso el hijo pródigo, y la rebeldía es hacer lo que a uno se le da la gana. Lo que yo quiero hacer, hago. A mí no me gusta cómo se planifica el trabajo de la iglesia. A mí no me gusta cómo se formulan o se hacen los cultos. A mí no me gusta cómo estacionan los autos, por decir algo más. Pero el Señor nos está llamando a arrepentirnos verdaderamente, porque hay en nosotros soberbia, hermanos. Efesios 2:3 dice, todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta palabra nos está diciendo que por naturaleza éramos pecadores y aún lo somos. Si usted dice que no va a pecar más, se está mintiendo a sí mismo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Quisiera hacer mencionar algo. La semana pasada tenía esta palabra yo, pero una confusión que tuvimos por ahí lo hizo Joyce. Pero ¿sabe qué? Quiero preguntar, ¿quién estuvo la semana pasada? ¿Quién escuchó esa predicación? Hoy éramos súper pocos. ¿Y dónde estaban los demás? Amados, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Ese era el pasaje central de la palabra que el Señor nos trajo a través de Joyce. Pero ¿sabe qué? Lo maravilloso de eso es que esa palabra era para mí. Quizás para muchos de ustedes, pero no se han dado cuenta porque venimos y no escuchamos. No escuchamos, amado. Abra sus oídos, decida venir a esta reunión y abra sus oídos para escuchar la palabra. De tal forma que cuando se vaya, usted pueda meditar y decir, oh sí, yo soy ese. El Señor me habló aquí. Y le contaba a Joyce que al final fue muy necesario que nos confundiéramos. Supuestamente yo por eso andaba así como dicen los hermanos, la semana pasada, los hermanos del campo dicen, nos miran a uno así como ando yo ahora, y dicen, ¡ay, que andáis cacharpeado! Así andaba la semana pasada yo, pero lo hizo Joyce. Pero fue una bendición, amados. Espero. Y esto que estamos hablando hoy día es como la continuidad. De hecho, me puedo devolver una semana más cuando Jason estuvo y habló del pedazo de carne que muchas veces guardamos en nuestra vida. Ese pedazo de carne representa el pecado que hay en nosotros, que lo acariciamos una y otra vez. Y ni siquiera estoy hablando de cosas grandes como el engaño, como el adulterio, como el robo, como asesinar, por ejemplo. No estoy hablando de eso, pero sí puede ser. Estoy hablando de otras cosas más pequeñas allí en nuestra vida que no se notan. Usted viene, se sienta ahí, yo también. Y usted va, me saluda. Qué alegre el pastor Esteban. Mira qué alegre, mira cómo salta, mira cómo saluda. Pero muchas veces no somos lo que representamos, amados. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos tener un corazón como el de Jesús. Un corazón contrito y humillado, ese no lo va a despreciar el Señor. Pero el corazón altivo dice que Él lo mira de lejos. Así que acerquémonos al Señor en un verdadero arrepentimiento de lo que estamos haciendo en oculto. Mire, escuche estas. Por naturaleza somos rebeldes ante Dios, por naturaleza somos orgullosos y egoístas.
Por naturaleza queremos hacer lo que nos parece y por naturaleza queremos ser libres como el viento, como dice la canción. Por naturaleza queremos vivir a nuestra manera. No queremos que nadie nos mande y que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Joyce dijo la semana pasada, para que nadie me mande ni me diga lo que tengo que hacer, me voy a hacer una empresa, voy a hacer una pila de cosas para ser yo el jefe o la jefa, porque no quiero que nadie me mande. Eso está en nuestro corazón, amados, y debemos tener un verdadero arrepentimiento de esas cosas. La rebeldía es la actitud, esta es la actitud de rebeldía e independencia que llevamos todos nosotros. La rebeldía lleva a las personas ¿a qué? Hablemos solamente de las personas del mundo, porque yo creo que aquí no es. ¿Qué hacen las personas del mundo? Por rebeldía insultan, odian, roban, engañan, no perdonan, se enojan por cualquier cosa, se airan por cualquier cosa, mienten, violentan, asesinan, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace la gente del mundo. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de mí y qué de ti? No la voy a perdonar porque lo que me hizo no tiene perdón. Pero el Señor nos llama a perdonar. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Él les dijo, cuando oren, oren así, Padre nuestro, bueno, ustedes se lo saben, pero llega casi al final y le dice ahí, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial tampoco os perdonará. O sea, hay un mandamiento y hay también una demanda de Dios y una advertencia de Dios acerca de eso. Arrepintámonos verdaderamente, amados, de lo que debemos hacer. Cada uno de nosotros sabe, como dijo el pastor Carlos recién, dónde nos aprieta el zapato. La rebeldía e independencia es nuestro mayor pecado. Ahora, diga, ahora, si tú y yo nos arrepentimos de la rebeldía, de la soberbia, de la obstinación que llevamos dentro y nos sometemos a la voluntad de Dios, vamos a recibir un nuevo corazón. Ezequiel 36, 26 y 27 dice, os daré un nuevo corazón y pondré mi espíritu en vosotros. Os daré un nuevo corazón y pondré mi espíritu en nosotros. Solamente el corazón del Señor, que no es engañoso, el nuestro es engañoso, en nosotros, viviendo, actuando, nos podrá llevar a experimentar lo que dijo Jesús ahí cuando Él dijo a Juan 15:33, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Con el corazón de Dios en nosotros, cuando verdaderamente nos hemos arrepentido, podremos experimentar ese corazón del Señor, manso y humilde. Podemos presentarnos ante el Señor con un corazón manso y humilde como el de Él. ¿No es cierto? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29, ahí me había equivocado. Ahora, ese verdadero arrepentimiento tiene algunos aspectos, vamos a ir rápidamente. Uno es renunciar al reino de las tinieblas, como hablábamos al principio. Otro es vivir como Dios dice que vivamos, y es negarnos a nosotros mismos y poner a Cristo en el centro de nuestra vida. ¿Por qué Jesús quiere eso? Porque si Él es el centro, todo andará bien. Pero andará bien en su voluntad, amados. Porque nos hemos acostumbrado a que nos va a ir bien toda la vida, que no nos vamos a enfermar, que no me va a pasar nada con mi trabajo, que no me van a echar nunca, que no se me van a enfermar los hijos, que no voy a tener problemas económicos.
Eso no ha dicho nunca el Señor. En Juan 16, 15:36 me parece que dice el Señor que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, el Señor nunca nos prometió que esto sería color de rosa, pero en su voluntad, amados, en su voluntad, dice Él, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Uno, pongamos al Señor en el centro de nuestra vida. ¿No? Los que vinieron la semana pasada se acordarán que yo hoy se decía, hay un círculo y hay otro círculo por encima, y está el incrédulo, tiene trabajo, tiene familia, tiene entretención, tiene muchas cosas que son buenas, pero no tiene a Cristo. El religioso, también el mismo círculo, un círculo por arriba, otro círculo por arriba, él está en el centro, el Esteban en el centro, pero también en todo eso, en el trabajo, en la entretención y en la familia, está Cristo. Pero Cristo no es el centro de ese cristiano. Pero el verdadero cristiano que se ha arrepentido verdaderamente, también el mismo círculo, o después otro grande, trabaja, tiene familia, entretención, toma vacaciones, comparte, pero tiene a Cristo en el centro de su corazón. A ese estamos llamados, a eso estamos llamados. Por eso Cristo les decía aquí, si alguno quiere salvar su vida, la perderá. Le está diciendo, si ustedes viven en su propia voluntad, van a salvar la vida, pero la van a salvar para esta vida. Pero al final del día no tendrán vida eterna. Y a los otros le dice, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Le está diciendo, pueden perder su vida ahora, pero al final del día, cuando nos encontremos, tú serás salvo, te encontrarás conmigo. Eso está diciendo el Señor cuando le dice, cuando está hablando de perder la vida o de mantenerla. Ahora, poner a Cristo en primer lugar es algo a lo que el Señor nos está llamando. Es renunciar a todo lo que poseemos. Lucas 14:33 dice, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y quiero explicarle esto porque a veces creemos que renunciar a todo lo que poseemos es renunciar a la esposa, a los hijos, al vehículo, a la casa, pescar lo puesto nomás e irme a predicar el Evangelio. Pero esa es una falsedad. El Señor está hablando de lo que realmente hay en nuestro corazón que nos impide ver su gloria, que nos impide seguirlo tal cual Él dice que vivamos, en su voluntad, en lo que Él quiere de nosotros, amados. Y renunciar a todo lo que poseemos también tiene que ver con las cosas malas que hay en nuestro corazón, que tú y yo las conocemos. Cada uno se conoce. Ahora, otro aspecto del verdadero arrepentimiento es humillarnos delante del Señor para que Él nos cambie. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor. Está también en modo imperativo, humillados. No dice, si quieres te humillas. Dice, humillaos delante del Señor. Proverbios 28:13 dice, confesando vuestros pecados y abandonándolos. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará, mas el que confiese y se aparte alcanzará misericordia. Necesitamos confesar, amados, nuestros pecados. Otro aspecto es restituir. Restituir tiene varias aristas. Por ejemplo, dice, devolver lo robado, pagar lo retenido, reparar el daño causado, pedir perdón al que hemos ofendido, decir la verdad al que hemos engañado, asumir la responsabilidad de nuestras consecuencias, de nuestros pecados, perdón. Asumir la responsabilidad de las consecuencias del pecado. Por ejemplo, si usted robó y va a devolver lo robado, lo más probable es que pueda ser perdonado o no, pero usted cumplió su deber con devolver lo que robó.
Justamente pensando en lo de la semana pasada, en ese corazón engañoso, hubo una hermana que subió aquí y dijo, yo estaba haciendo algo mal y cuando confesé, la persona me dijo, desde hoy voy a tener más confianza en usted, porque fue capaz de confesar lo que estaba haciéndome. Pero no siempre es así, hermano. A veces, por decir la verdad, somos vituperados, somos rechazados. Y eso es, en el fondo, asumir la responsabilidad de lo malo que hemos hecho. Otro aspecto, renunciando a todo lo oculto. Hechos 19:18 dice que se convertía la gente y daban cuenta de sus hechos. Necesitamos dar cuenta de nuestros hechos. Pero también dice en el 19, dice que ellos confesaban que habían estado metidos en lo oculto, en brujerías, en el horóscopo, en leyéndose las cartas, yendo a los gitanos que le leyeran la mano. Usted sabe que todo eso es ocultismo. Ellos daban cuenta de esas cosas, pero además dice que traían los libros, todas las cosas, los fetiches que tenían y los quemaron, dice. No tan solamente en mi corazón, en mis palabras, sino que en hechos también. Amados, muchos de los que estamos aquí alguna vez hemos participado de un acto de ocultismo y necesitamos renunciar a eso. Necesitamos pedirle perdón al Señor y renunciar a ese tipo de actos del pasado, porque muchas veces no podemos avanzar en estas cosas y a veces es porque en realidad no hemos sacado a luz aquellas cosas. Otro aspecto, el verdadero arrepentimiento nos lleva a someternos totalmente a Cristo, reconociéndolo como nuestro Señor, el Señor de toda nuestra vida y de todo lo que poseemos. Otro aspecto, el verdadero arrepentimiento nos lleva a creer de todo corazón que solo el Señor, por su gran poder, puede cambiar nuestra vida. Algunos de nosotros, porque me incluyo, muchas veces quise cambiar por mis fuerzas. Yo pensaba que podía cambiar. Yo pensaba que lo que sabía, lo que entendía, la emoción que había vivido el día domingo era suficiente para el arrepentimiento. Pero no era suficiente. Muchas veces tú y yo hemos querido cambiar por nuestras propias fuerzas. El día domingo prometemos en el culto, ya no lo hago más, no lo voy a hacer más. Pero el día lunes a primera hora ya nos hemos olvidado. ¿Por qué? Porque no dependemos del poder de Dios. Es el poder de Dios, ese poder que levantó a Jesús de los muertos. Siempre yo digo esto. Para levantar a alguien de los muertos y darle vida se necesita poder. No puedes. Si tú ves a un muerto y lo vas a resucitar y le dices que se pare o que se levante, no lo va a hacer. Necesitas un poder extraordinario. Y es el único poder extraordinario, es el poder de Dios. Ese poder es el único que puede cambiar nuestras vidas si nos sometemos a la voluntad del Señor. Resumen. 1. La rebelión es nuestro mayor pecado y nos hace insujetos ante Dios y sus demandas. Hay que deponerla de nuestras vidas, amados. Depongamos la rebelión. En la sencillez de las cosas, como le hablaba recién, a veces nos excusamos. Bueno, nadie se sentó al medio hoy día, pero decía yo, más de algunos sin darme cuenta se va a sentar en el medio y va a decir, no me senté delante donde me dijo, pero tampoco me quedé tan atrás donde me dijo que no estuviera. Entonces nos confortamos así, nos consolamos nosotros mismos. Ay, no estoy tan mal porque me senté en el medio. Nos engañamos a nosotros mismos, amados. Debemos de poner la rebelión de nuestras vidas. 2. La obediencia es algo que tenemos que aprender, como lo decíamos recién. Hebreos 5:8, donde dice que el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, se refiere a Jesucristo. 3. Cambiemos nuestra manera de pensar para que así también cambie nuestra manera de vivir. Como dice Romanos 12:2, que nos renovemos en nuestros pensamientos de acuerdo a la voluntad, para que conozcamos la voluntad del Señor.
¿Ya? 4, debemos arrepentirnos de todo corazón, ¿de qué? De la rebelión, de la soberbia y de la obstinación que portamos, porque la portamos cada uno de nosotros. Aunque usted se vea muy lindo, muy bien vestido, hay algo que permanece ahí y que se revela contra el Señor, contra su palabra, contra sus demandas, contra su voluntad. Y debemos arrepentirnos de todo corazón. Ahora, si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, hay 3 cosas. Por eso le decía al principio que este es un resumen de lo que es el arrepentimiento. Cuando hemos hablado también de otros temas, como la salvación, generalmente es un resumen, porque no lo sabemos todo. Pero hay 3 cosas importantes. No se vaya, por favor. 1, que el verdadero arrepentimiento nos lleva a orar, a buscar a Dios. Porque cuando oramos, oímos la voz de Dios. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. ¿En qué modo dice orar ahí? Cuando dice orad, imperativo, ¿no es cierto? No dice si quieres oras, si tenés ganas. Ayer estuve muy cansado. Y estuve a punto de no orar. Pero finalmente le dije yo, no, si me siento no lo voy a hacer. Así que, bueno, a lo mejor usted estará diciendo, yo no puedo orar porque no tengo dónde en mi casa. A mí me sobra espacio aquí. Pero siempre está, amados, siempre está. El Señor nos está llamando a orar. Si realmente nos hemos arrepentido, tenemos que orar. Orar sin cesar. Orar sin cesar. 2, el verdadero arrepentimiento nos va a llevar a escudriñar las Escrituras. Juan 5:39 dice, escudriñad. También, ¿ve? Nos dice si quieren. Dice escudriñar. Escudriñad, modo imperativo, es un mandato. Las Escrituras, mire qué lindo lo que dice. Porque a vosotros, o sea, a nosotros los que leemos las Escrituras, os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas. ¿Quiénes son? Las Escrituras, las que escudriñamos, las que buscamos, las que estudiamos, dice, son las que dan testimonio de mí. O sea, si usted lee las Escrituras, usted está leyendo el testimonio de Jesús, la vida de Jesús. ¿Qué dice Jesús para usted, para mí, para su hermano, para la humanidad? Leyendo las Escrituras, si orando descubrimos, si orando podemos oír la voz de Dios, leyendo las Escrituras, escudriñando las Escrituras, podemos descubrir el corazón del Señor. Y 3, nos lleva a congregarnos. El verdadero arrepentimiento nos lleva a congregarnos. ¿Qué tanta importancia tiene tu nivel de prioridades el congregarse? ¿Qué tanto? Debiese tener un lugar especial en nosotros el congregarnos. ¿Por qué? Porque a eso nos manda el Señor. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sabiendo que el día del Señor está cerca. Amados, te has encontrado y te vas a encontrar con la posibilidad de no asistir a los cultos. Por lo menos esto que hacemos, que no es perfecto, pero es la forma que Dios nos dio para estar juntos, ¿no es cierto? Es la forma que Dios nos dio para estar juntos. Y muchas veces hay cosas que no nos dejan venir. ¿Por qué? Porque esas cosas son más importantes que esto. Y a veces esas cosas más importantes no nos dejan nada para nuestro ser, para crecer, para experimentar la gracia, el poder de Dios y la presencia de Dios en nosotros. Al día lunes estamos vacíos, sin ganas de orar, sin ganas de hacer nada. ¿Por qué? Porque en realidad las prioridades están cambiadas. Debemos arrepentirnos de eso, amado, y buscar al Señor. Si nosotros oímos la voz de Dios al orar, si escudriñando las Escrituras descubrimos el corazón de Dios cuando nos congregamos,
adoramos y exaltamos a ese Dios que decimos amar. Le damos honra y gloria juntos, con las canciones, con la oración, con las ofrendas, como lo enseñaba Mario tan bonito recién. Y con todo lo demás, el poder saludarnos, el poder orar unos por otros. Eso trae el congregarse, amados. Y es algo que Dios ha permitido y quiere también para nosotros. Salmo 51, 17. Póngase de pies. Póngase de pies, amado. Salmo 51, 17. Dice, al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Medite un ratito. Cierra sus ojos, medite un ratito. Hay muchas cosas de las que nos tenemos que arrepentir. Y a veces no son tan grandes cosas, sino cosas pequeñas que interfieren en nuestra relación con Dios. Ayer nos enojamos, quizás hoy nos airamos, pensamos mal de nuestro hermano, pensamos mal aún de la iglesia del Señor, que muchas veces la iglesia es fría, que la iglesia no tiene para mí, no me da nada. Sin embargo, Dios nos está llamando a ser parte, amados. Padre Santo, ayúdanos, 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 amado Espíritu Santo, ayúdanos a reconocer que hay muchas cosas guardadas en nuestro corazón que no la hemos traído a luz. Queremos, Padre, que usted nos perdone, se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. El hijo pródigo decidió arrepentirse allá en medio de la desolación, en medio del dolor, en medio de sentirse tan despreciado porque nadie siquiera le daba algarrobas para comer. Estaba viviendo las consecuencias de su pecado, las consecuencias de vivir a su propia manera y en su propia voluntad. Sin embargo, dijo, iré a mi padre y le diré, hazme como uno de tus jornaleros. Ciertamente, Señor, este joven no puso condiciones, no reclamó ser hijo aún de sangre de ese hombre, sino que dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Vivió ese arrepentimiento que necesitamos vivir cada uno de nosotros y poder avanzar en la vida que usted nos dio. Oramos en esta hora para que usted, Dios mío, derrame su gloria, derrame su Espíritu Santo en cada uno de nosotros y podamos tener una vida con usted, una vida que se note nuestro arrepentimiento. Dios mío, en el nombre de Jesús, derrame su Espíritu Santo ahora mismo, Señor, aquí, en cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de nosotros. Ayúdenos. En medio nuestro hay tantas afecciones, Señor, hay tantas dificultades, hay tantas, en algunos de nosotros, tragedias, como la familia de Gisley, mi Señor. Hay tantas situaciones, pero sabemos que usted tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, nos arrepentimos y nos volvemos a usted de todo nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, para avanzar en nuestra vida como usted dice que avancemos, como usted dice que vivamos. Padre, en el nombre de Jesús, siga con sus ojos cerrados. Siga un ratito así. Piense un poco en lo que hoy ha escuchado. Recuerde que la rebelión en nosotros es algo que portamos, pero la obediencia es algo que aprendemos. Y yo personalmente quiero aprender la obediencia.
día tras día. No sé tú, no sé usted. Gracias, Señor. Gracias, Señor.